Buenos días, mi nombre es Sofía Gómez y junto a mi grupo les hablaremos sobre el consentimiento. Para empezar, se conoce como consentimiento al acto de consentir, es decir, el aprobar la concreción de algo, tener por cierto algo, condescender, permitir u otorgar. Ahora, en relación al contrato, el consentimiento es la conformidad que expresan las partes involucradas en el contrato en relación al contenido de este. El consentimiento se forma cuando se produce ese acuerdo de voluntades entre el proponente y el aceptante. Ahora, si esta propuesta o esta oferta es rechazada, es allí cuando esta ausencia de consentimiento es lo que va a impedir que se dé el contrato, ya que uno de los requisitos principales y más importantes para que se dé el contrato es el consentimiento de las partes. La ausencia del consentimiento acarrea la inexistencia jurídica. Dicho esto, es importante resaltar el artículo 1141 del Código Civil, que es el que expresa o el que establece los requisitos para que se dé un contrato. El primero es el consentimiento de las partes, el segundo, el objeto que sea objeto de materia de contrato, y el último, el tercero, que sea de causa lícita. El consentimiento debe estar integrado por al menos dos voluntades que libremente combinen, lo que quiere decir que no estamos hablando de algo unilateral, más bien está integrado de un acto bilateral de voluntades. Para que sea válido desde el punto de vista jurídico, el consentimiento debe realizarse por personas capaces. Por ejemplo, el sujeto, como ya mencioné anteriormente, debe tener esa capacidad de obrar. Es por esto que hay muchos casos en los que los menores de edad o los discapacitados mentales no pueden dar consentimiento. Por otra parte, el consentimiento no es válido cuando éste se consigue a través de la fuerza o de la intimidación, o cuando se consigue algún error grave en la apreciación de los hechos. Buenos días, mi nombre es Fernando Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el consentimiento del contrato. El consentimiento del contrato es una parte esencial a la hora de la creación del mismo, ya que consiste en expresar nuestra voluntad a nuestra contraparte para celebrar un contrato. Para estudiar el consentimiento del contrato existen dos matices o concepciones distintas. La primera de ellas es la concepción restringida, la cual consiste en que una voluntad se presenta primero que la otra para así contratar. Me explico. Un sujeto de derecho expresa su voluntad de contratar y su contraparte se adhiere a esta misma voluntad para así celebrar el contrato. La otra de las concepciones es la concepción técnica, la cual consiste en que ambas voluntades se unen recíprocamente para celebrar el contrato. Existen tres supuestos en esta concepción técnica. El primero de ellos es que existan dos voluntades, una de un sujeto de derecho y la otra del otro, de celebrar el contrato. La segunda de ellas es que se le comunique a la contraparte la voluntad de celebrar el contrato. Y la tercera de ellas es que ambas voluntades se unan recíprocamente, es decir, que una de las partes esté dispuesta a otorgarle un beneficio a otra y esa otra esté dispuesta a recibirlo. Existe en el ámbito jurídico un recurso denominado tácita reconstrucción, en la cual el silencio otorga el consentimiento. Por ejemplo, dos sujetos de derecho celebran un contrato de arrendamiento por un tiempo definido. Al cabo de que ese plazo de tiempo termine, el arrendatario sigue en posesión del bien y el arrendador, al ver que esto sucede, asume que el contrato sigue teniendo vigencia, por lo cual se seguirán respetando las mismas características que se dieron en el contrato que celebraron al principio. El consentimiento del contrato se puede dar de forma escrita, oral, la forma que los sujetos de derecho consideren necesaria para que su contraparte sepa que ellos están dispuestos a contratar. También se puede presentar a través de gestos
como puede ser en una subasta pública, que el golpe del mazo demuestra que ya ambos sujetos de derechos están dispuestos a llevar a cabo el contrato que se desea. Buenos días, mi nombre es Gianluca Rodríguez, integrante del grupo número 5, y les voy a hablar acerca de los tipos de manifestaciones de voluntad del consentimiento. Se dividen en dos voluntades: la voluntad real, que es lo que realmente quiere el sujeto, es un acto volitivo el cual está constituido por la voluntad del sujeto de derecho, y la voluntad declarada, que consiste en que el sujeto le comunique a la otra parte su voluntad, y esta sirve para comunicar a la otra parte su voluntad real. Y se puede originar voluntades expresas, las cuales se pueden dar de manera escrita o oral, o tácitas, las cuales se dan por hechos concluyentes. Cuando divergen ambas voluntades, se da por actos involuntarios, por error, por una malformación de la voluntad interna, o por actos conscientes en el cual el sujeto actúa sabiendo lo que hace deliberadamente. En la mayoría de los casos tiene supremacía la voluntad real sobre la voluntad declarada. Hay par de sistemas, los cuales son el sistema declarativo, que le da supremacía a la voluntad declarada, y el sistema volitivo, que le da supremacía a la voluntad real. El Código Civil venezolano acoge ambas posturas, dependiendo de los casos. Gracias.